Bienvenidos a esta edición de Euronews Hoy, donde les presentamos las noticias más importantes de la jornada preparadas por nuestra redacción en español. Pero antes de nada, vamos a ver nuestros titulares. Según Obama, el estallido social en Estados Unidos refleja un cambio inédito de mentalidad en el país. La justicia endurece los cargos contra los policías implicados en la muerte de Floyd. Tensión en la sesión del Parlamento de Hong Kong, en la que se ha aprobado la polémica ley que castiga con 3 años de cárcel las injurias al himno de China. El Reino Unido auspicia una cumbre para impulsar el desarrollo de una vacuna contra la COVID, con 50 países y figuras de peso como Bill Gates. España aprueba la 6ª y última prórroga del estado de alarma hasta el 21 de junio. Sánchez cede la gobernanza a las autonomías antes de entrar en la nueva normalidad. El presidente mexicano inaugura las obras del Tren Maya, un gran proyecto para dinamizar la economía en plena crisis por la pandemia de COVID y con más de 100.000 casos en el país. La OMS rectifica y reanudará los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en busca de una vacuna contra la COVID-19. Con los brazos en alto y gritando "las vidas de los negros importan y no disparen", miles de manifestantes han vuelto a desafiar una noche más el toque de queda en Washington. Mantienen el pulso, pese a que en su combate contra el racismo policial han obtenido una primera victoria. La muerte del afroamericano George Floyd ha sido recalificada como asesinato en 2º grado y no solo tendrá que responder ante la justicia el policía que asfixió al hombre presionando su cuello con la rodilla durante más de 8 minutos, sino también los otros 3 que contemplaron la escena sin hacer nada. Más de una semana de multitudinarias protestas empañadas por la violencia y los saqueos, toques de queda y el despliegue de la Guardia Nacional han sido necesarias para que los manifestantes obtengan la inculpación de los 4 agentes. Para el fiscal general de Minnesota, tras este paso, deberán darse otros en el mismo sentido. No creo que este enjuiciamiento pueda rectificar el daño y la pérdida que tanta gente siente. La solución a este dolor será lenta y difícil el trabajo para construir la justicia y la equidad en nuestra sociedad. Para Barack Obama, lo que está ocurriendo refleja un cambio de mentalidad inédito en la historia de Estados Unidos. El expresidente también ha invitado a los jóvenes a seguir adelante porque tienen el poder de cambiar las cosas. He estado oyendo en Internet debates en los que se opone política y participación a desobediencia civil y acción directa. No se trata de una u otra cosa, son ambas para lograr un cambio real, dice. El ministro de Defensa, Mark Esper, ha dicho que no apoya el despliegue militar vía un decreto de estado de insurrección que defiende el presidente Donald Trump. Al tiempo que el discurso político aumenta de tono en las calles, disminuye la tensión. Boicot, gritos y amenazas en el Consejo Legislativo de Hong Kong durante la sesión en la que se ha aprobado la polémica ley del himno nacional. Ante la ruidosa presencia de la oposición prodemocrática que se negó a participar en la votación, la Cámara ha aprobado por 41 votos a favor y 1 en contra una normativa que castiga con hasta 3 años de cárcel y casi 6.000 euros de multa a quien no respete el himno. Solo falta la firma de la jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, quien no ha puesto reparos a los deseos de Pekín de acelerar el fin del principio un país, 2 sistemas. Un principio que ha permitido a los hongkoneses gozar de derechos y libertades como conmemorar el aniversario de la matanza de Tiananmen, inexistentes en el resto del país. Este año la conmemoración se prohibió alegando razones de seguridad sanitaria. A 2.000 kilómetros de distancia, en la plaza pequinesa de Tiananmen, nada recuerda este 4 de junio que en ese mismo lugar, hace exactamente 31 años, miles de personas murieron en la brutal represión de las manifestaciones estudiantiles en favor de la democracia y la corrupción. En estos tiempos poco propicios al multilateralismo, el Reino Unido ha convocado para este jueves una cumbre virtual con la intención de abrir una nueva era de cooperación internacional en el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19. Como explica el primer ministro británico, tomarán parte 50 países, 35 jefes de Estado y Gobierno y figuras destacadas como Bill Gates. El objetivo, recaudar al menos 7.400 millones de dólares para impulsar las campañas de vacunación en el mundo y 2.000 millones para financiar el desarrollo y la distribución de una futura vacuna contra la COVID.
Francia, Alemania, Italia y Países Bajos han forjado una alianza para acelerar la producción de una vacuna en suelo europeo. Turquía y Rusia también han acordado cooperar. La ONU y la Cruz Roja alertan contra el nacionalismo de la vacuna. En un comunicado conjunto han hecho un llamamiento para que se busque un tratamiento que no sea elitista sino popular y al que tengan acceso todos los ciudadanos, en especial los más pobres y vulnerables. Entre tanto, Suecia reconoce que su modelo tan alabado en el mundo está muy lejos de la perfección. El país optó frente al coronavirus por una estrategia basada en recomendaciones y en la responsabilidad individual. El resultado, más de 4.400 muertos, con una tasa de mortalidad muy superior a la del resto de los países nórdicos. La estrategia básica funciona y el nivel de difusión es bajo, dice el epidemiólogo jefe de Suecia, pero desafortunadamente tenemos un número muy alto de muertes. El peligro de rebrote del virus se ha vuelto palpable en Grecia, donde 12 de los 91 pasajeros de un vuelo a Atenas han dado positivo. Todos han sido puestos en cuarentena. El incidente pone de relieve los riesgos que conlleva forzar la máquina para reactivar el turismo a las puertas del verano. Vamos a proceder a la votación. El Gobierno de España saca adelante la sexta y última prórroga del estado de alarma con 177 votos a favor. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en el Congreso esta última prórroga hasta el 21 de junio y que sale adelante gracias a la abstención de Esquerra Republicana y a los apoyos del Partido Nacionalista Vasco y Ciudadanos. Sánchez trata de allanar el camino durante esta tercera fase, cediendo la gobernanza absoluta a las comunidades autónomas antes de entrar en la llamada nueva normalidad. Será el presidente o presidenta de la comunidad autónoma quien, en su nueva condición de autoridad competente delegada por ese territorio, tendrá la facultad de decidir si mantiene o modifica y cómo las medidas contenidas en la orden de fase 3 publicada el pasado sábado. Además, será la comunidad autónoma quien decida la superación de la fase 3 y, por tanto, el paso a la nueva normalidad. Es necesario detener casi... El presidente Sánchez ha reclamado mayor unidad política en España para presionar a Europa y así conseguir un buen plan Marshall con recursos de hasta 140.000 millones de euros entre ayudas y créditos. El jefe del Ejecutivo ha anunciado además un decreto ley con nuevas medidas destinadas a evitar rebrotes del virus cuando acabe el estado de alarma. Sanidad eleva a 63 las muertes por coronavirus en una semana y registra 219 contagios confirmados en un día. Pese al aumento de la cifra semanal, este miércoles se ha comunicado solo un fallecido, tras 2 días sin ninguna víctima mortal. Desde el inicio de la crisis sanitaria han fallecido en España 27.128 personas. Más de 240.320 han padecido la enfermedad. El mismo día en el que México ha superado los 100.000 casos de COVID-19 con una cifra récord de muertes y contagios, el presidente López Obrador ha dado el pistoletazo de salida para las obras del Tren Maya, uno de sus proyectos insignia. Con el país golpeado por una profunda crisis, AMLO asegura que la construcción de este tren creará 80.000 empleos directos este año y 154.000 el que viene. Y esto va a ayudar mucho a toda esta región. Y va a mejorar la situación económica, social, en estos momentos de crisis que se está padeciendo de la pandemia del coronavirus. Con la inauguración de las obras del primer tramo del Tren Maya, López Obrador retoma sus viajes tras el parón de la pandemia. Este ferrocarril es uno de sus proyectos más ambiciosos. 1.475 kilómetros de vía que unirán ciudades del sureste mexicano como Cancún o Mérida con las grandes atracciones arqueológicas de Chichén Itzá y Palenque. El gobierno asegura que cambiará el rostro de la región, generando empleos y riqueza. Ambientalistas y organizaciones indígenas denuncian que podría provocar daños irreparables en el acuífero subterráneo de la península de Yucatán. El proyecto del Tren Maya, pues si pasa aquí en el ejido, ojalá y nos deje derramas económicas, trabajo, ¿qué es lo que se necesita aquí? Si es para la gente, para el bien, que tenga más entradas, un beneficio económico, pues qué bueno. Pero si no, si van a destruir algo y no trae ni un beneficio, pues como que no, ¿no?
Aunque López Obrador afirma que se perderá menos de 1 millón de empleos debido al coronavirus, el Instituto de Estadística calcula que en abril más de 11 millones de mexicanos no cobraron ningún sueldo al perder su trabajo. La pandemia ya ha dejado en el país más de 11.700 muertos. Acumulan belleza y sabiduría capa tras capa. Los pueblos blancos, los que deslumbran al viajero en el centro y sur de España en los meses de estío, al tiempo que protegen de un calor abrasador a sus habitantes, han retomado la faena anual del encalado: pintar las fachadas con cal hidratada. La pandemia de la COVID-19 impidió que se hiciera antes de la Semana Santa, como mandan los cánones. El paulatino levantamiento de las restricciones ha permitido a María Luna y a su madre enhebrar el hilo de una larga tradición que en la localidad gaditana de Zahara de la Sierra se relaciona estrechamente con la higiene. Le he estado ayudando aquí a mi madre, porque ella ya es mayor y no puede. Y ya ella me contaba a mí la historia de antes, que había mucha epidemia y los animales estaban dentro de las casas y todo. Y ellos pintaban más que nosotros ahora. El ellos fue casi siempre ellas, matiza Pepa Caro, historiadora y exalcaldesa de Arcos de la Frontera. Ha sido la sabiduría de las mujeres también, que a lo largo de toda la historia pues se han dedicado a ser amas de casa. Y ellas son las artífices de todos los encalados en todos estos pueblos. Ellas son además las que, cuando no han tenido ni siquiera una paga y son viudas, han sido capaces de hacer un oficio de esta tarea de encalar las viviendas. Un trabajo que ahora desempeñan muchos hombres, como David Barranco, pintor local, que insiste en el aspecto higiénico del encalado. La cal antes siempre se ha hecho apagada. Apagada es que comprabas las piedras de cal y las metías en un bidón con agua y eso era apagar la cal, porque la podías usar al día siguiente. Lo hacían sobre todo las mujeres, eran los que más hacían ese trabajo, puesto que los hombres estaban siempre en el campo trabajando y las mujeres se dedicaban a todas las tareas del hogar. ¿Cuándo lo hacían? Pues sobre todo en Semana Santa, antes de feria, para que la gente que salían a la calle vieran tu fachada limpia en condiciones. Y también porque lo hacían aparte de limpio, porque es desinfectante y es un producto que mata todos los bichos, todos los gérmenes. De hecho, podemos verlo como se ponen los árboles, también se pintan con cal para matar los bichos. Zahara de la Sierra se ha hecho famosa en toda España por no haber registrado ni un solo caso de COVID-19. El ayuntamiento actuó rápidamente y cerró todas las entradas del pueblo menos una. Sus habitantes, descendientes de los que vencieron a otras epidemias en siglos pasados, sacaron a relucir la sabiduría de sus ancestros. La OMS reanudará los ensayos clínicos con hidroxicloroquina. Forman parte de los esfuerzos internacionales por hallar uno o más tratamientos y vacunas contra la COVID-19. Cambio de opinión de la Organización Mundial de la Salud, que recomendó la semana pasada que por precaución se interrumpieran los ensayos relacionados con este fármaco después de que la revista The Lancet pusiera en duda su seguridad. El grupo ejecutivo de investigadores recibió esta recomendación y respaldó la continuación de todas las pruebas de ensayo, incluida la hidroxicloroquina. El cambio de opinión se produce después de que la revista médica The Lancet rectificara en lo que llamó expresión de preocupación para alertar a los lectores sobre la falta de validez del estudio que publicó. En Francia, el uso de la hidroxicloroquina ha sido promovido por el infectólogo de Marsella, Didier Raoult, acusado de recetarlo a sus pacientes sin informarles previamente, pero su uso fue prohibido después de que fuera cuestionado por graves efectos secundarios en el semanario británico The Lancet. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió en una conferencia de prensa el 18 de mayo al asegurar que estaba tomando el medicamento como medida preventiva. Su médico escribió esta carta al día siguiente confirmando que así era. Hasta hoy, más de 3.500 voluntarios han participado directamente en ensayos clínicos de la OMS en 35 países. Los automóviles eléctricos y los híbridos ganaron terreno entre los compradores europeos en el mes de abril, a pesar del parón que sufrió el mercado por el coronavirus. Un dato que sugiere la posibilidad de que los grandes constructores eviten posibles multas cifradas en miles de millones de euros si no reducen las emisiones medias de dióxido de carbono.
Los vehículos eléctricos y los híbridos representaron el 17% de las ventas realizadas en todos los países del viejo continente, más del doble de la cuota de mercado registrada un año antes. Los datos confirman el interés de los compradores en este tipo de automóviles en un momento drástico para la automoción. Las ventas totales de coches, incluidos los modelos de gasolina y los de gasoil, cayeron de 1,34 millones de unidades en abril de 2019 a 292.600 vehículos en abril de 2020. El nivel más bajo en las últimas décadas. Constructores presionan para que la UE introduzca más subvenciones para apoyar a la industria del automóvil. A medida que los diferentes negocios comienzan a abrir sus puertas de nuevo en todo el Reino Unido, los comerciantes intensifican su lucha contra el coronavirus. Tratan de reducir al mínimo la posibilidad de que se propague el virus. Una de las medidas que han adoptado es la prohibición del uso de dinero en efectivo. Abogan por el pago con tarjetas de débito o crédito. Como en muchos otros establecimientos de Londres, en el Café de Nata han decidido no volver a manejar dinero en las próximas semanas. Sabemos que es muy importante que los clientes y los empleados se sientan seguros, así que una de las primeras cosas que hicimos fue decir, vamos a dejar de lado el dinero en efectivo. Todo tiene que ser pagado con tarjeta. Y como el valor de nuestros pedidos oscila entre las 5 y las 10 libras de media, en algunas ocasiones llega a 20 libras, resulta fácil para la gente pagar con una tarjeta y sin contacto. El dinero contiene muchos gérmenes. Lo tocamos y es un hecho conocido que los billetes y las monedas llevan muchos gérmenes. Por lo tanto, prescindir de ellos hace mucho más fácil reducir el contacto entre los empleados y los clientes. La medida se va a convertir poco a poco en una norma común en los comercios, pero ¿qué opinan los ciudadanos al respecto? Creo que es un poco exagerado, como se suele decir. Considero que tratan de protegerse, no sé si se me entiende. Así que si los comerciantes piensan que esa es la mejor manera de hacerlo, pues que así sea. Yo prefiero pagar con tarjeta, para mí no cambia gran cosa. Creo que se va a convertir en una norma permanente en los negocios y considero que se trata de algo positivo. No debería producirse esta discriminación. Si alguien necesita pagar en efectivo, debería poder hacerlo. Pongamos, por ejemplo, el caso de una persona autista. Tiene un patrón de conducta y pagar en efectivo es parte de ese patrón, así que hay que ofrecerle esa opción. Con la apertura de más establecimientos prevista en Inglaterra el próximo 15 de junio, el uso de las tarjetas será clave en la lucha contra el coronavirus. Ayudará a tratar de reducir el riesgo de contagios en tiendas, grandes almacenes y muchos otros negocios. En vísperas de que vuelva la Liga Española, el Barça lanza la campaña Aquí jugamos todos. Objetivo, hacer más llevadero el retorno a la nueva realidad del fútbol, tanto a los jugadores como a los aficionados. El FC Barcelona ha puesto en marcha una campaña titulada Aquí juguem tots, aquí jugamos todos, que cumple con un doble objetivo. En primer lugar, tratar de crear una atmósfera, una cierta calidez, un ambiente en el Camp Nou para apoyar al primer equipo, a pesar de jugar un partido a puerta cerrada en un recinto tan inmenso, con capacidad para 98.000 espectadores. Y por otra parte también hacer posible que de un modo u otro, aunque no sea físicamente, aquellos aficionados y seguidores que quieran puedan asistir también, puedan apoyar al equipo desde la grada. La Liga arranca el próximo día 11 con el derbi Sevilla-Betis. A falta de 11 jornadas, el club blaugrana es líder con 2 puntos por delante del Real Madrid. El Barcelona vuelve el sábado 13 a la competición en un choque contra el Mallorca en Son Moix, en el que los culés podrán animar a su equipo con las mascarillas oficiales. Un estudio de arquitectos de Feldkirch, en Austria, tiene la misión de renovar uno de los edificios más conocidos de Braunau am Inn, la casa natal de Adolf Hitler. Para ello se había organizado un concurso al que también se presentaron propuestas de Suiza y Alemania. Según el Ministerio del Interior austríaco, la casa debería convertirse en una antítesis de lo que representaba Hitler. Después de la renovación, que debería completarse a principios de 2023, el edificio será utilizado por la policía. Para algunas personas, la pregunta que probablemente surge ahora es, ¿realmente resulta adecuado destinarla al servicio de la policía? Se trata del uso más apropiado que se le puede dar. Cabe preguntarse ¿por qué? Porque la policía trata de salvaguardar el derecho y la libertad.
El plan establecido consiste en renovar la casa y devolverle su estado original y además añadir 2 nuevos edificios. El complejo debería quedar integrado en la imagen que proyectan los suburbios de Braunau am Inn. El monolito conmemorativo que recuerda las consecuencias del dominio nazi delante de la casa será retirado y colocado en otro lugar. Se estima que la renovación costará unos 5 millones de euros. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Euronews Hoy. Les recordamos que pueden seguir las últimas informaciones en nuestros boletines en televisión, en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Hasta pronto.